Hare Krishna, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada. Bueno, bienvenidos. Estamos en nuestra conmemoración online del aniversario 57 de ISKCON, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, esta ONG creada por Srila Prabhupada para difundir el Bhakti Yoga en Occidente. La verdad, un día para festejar para nosotros que somos devotos de Krishna y que somos miembros de ISKCON, gracias a que Srila Prabhupada estableció su sociedad internacional, que tenemos un movimiento internacional para la conciencia de Krishna y tenemos Bhakti Yoga en Argentina, por ejemplo, ¿sí? En nuestro país, esto es gracias a Srila Prabhupada. De hecho, ISKCON Argentina este año cumple 50 años. O sea que fíjense que muy cerquita a la fecha de creación de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ya estaban los devotos estableciéndose formalmente en la República Argentina. Fíjense, ¿no?, la importancia de tener una buena estructura, una buena administración, de tener una institución que permita llegar a todos los rincones del mundo. Bueno, eso hizo Srila Prabhupada. Así que vamos a hablar un poquito sobre su asociación internacional, su Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, hoy en el día de su creación. Voy a ir primero con algunos registros históricos. Srila Prabhupada llegó a Norteamérica en el año 1965. En el año 1965, ese año hizo su famoso viaje de India a América. Ustedes ya conocen la historia, ¿no? Como de prestado en un buque carguero con un pasaje regalado, con muchas dificultades, sufriendo 2 infartos en el viaje a América, en ese mes y moneda que duró esa travesía. Cuando desembarcó, lo hizo primero en Boston, en la ciudad portuaria de Boston. De ahí se va a un pueblo muy pequeño llamado Butler, en Pensilvania. Él intenta su prédica o su primer, digamos, intención de prédica la hace en ese pueblo llamado Butler, donde él tenía el único contacto que tenía en Norteamérica, que era el hijo de un conocido de él en India, que cuando esta persona se enteró de que Prabhupada iba a Norteamérica, le pasó el contacto de su hijo, y entonces Srila Prabhupada fue a ese lugar. Esto es Butler, en Pensilvania, un lugar muy pequeño. Ahí la prédica no le funciona a Srila Prabhupada, y entonces decide irse a la ciudad más importante de Norteamérica de ese momento, quizás la ciudad más importante del mundo en ese momento, que era New York. Entonces, con sus últimos dineros se va a New York, y ahí formalmente comienza todo esto que conocemos como el movimiento Hare Krishna o la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON. Y apenas un año después de haber desembarcado en Norteamérica, él llegó en el 65, bueno, en julio del año 1966, o sea, apenas un año después, él crea ISKCON, esta Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, que es básicamente una ONG que le daba a Srila Prabhupada la estructura y la posibilidad, digamos, institucional, formal, de difundir el Bhakti Yoga en América, en Occidente. Eso fue en el año 1966, por eso hoy se cumplen 57 años de la fundación o la creación de ISKCON. El primer centro de ISKCON, o sea, la primera residencia formal de ISKCON y el primer templo Hare Krishna en Occidente fue ese famoso negocio, ese local Matchless Gifts, ¿sí? Seguramente han visto imágenes o fotos de este local, que en realidad era una ex regalería que los devotos habían alquilado. Prabhupada no tenía un peso, no tenía ningún tipo de dinero, pero los primeros seguidores, los primeros discípulos juntaron fondos y alquilaron un local para que Srila Prabhupada pudiera empezar con su prédica. Por la mañana, clases de Srimad Bhagavatam, por la tarde, clases de Bhagavad Gita, y esta era una regalería, por eso el nombre Matchless Gifts,
esa traducción del inglés al castellano sería como regalos inigualables. A Prabhupada le gustó ese nombre, dijo, sí, sí, yo vengo a traer un regalo inigualable, el regalo de conciencia de Krishna. Entonces le pidió a los devotos que no le cambiaran el nombre al local, que se lo dejaran. Por eso van a ver las fotos que todavía sigue la marquesina de Match the Skiffs, ese local que era una regalería y que fue el primer centro o el primer templo de ISKCON en Occidente. Lo interesante de esto de la formación de ISKCON es que, por supuesto que es una genialidad de Srila Prabhupada, pero Srila Prabhupada sin duda se inspiró en los acharyas previos, porque si estudiamos un poco la historia del Vaishnavismo, vamos a ver que Bhaktivinoda Thakur creó una institución y su hijo, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, también creó una institución para empujar la prédica. O sea que lo que hizo Srila Prabhupada es genial, fue increíble y permitió que el Bhakti Yoga llegara a todas partes del globo, pero en realidad ya había antecedentes de esto, ¿no? Su maestro espiritual ya lo había hecho, el padre de su maestro espiritual ya lo había hecho. Si nos remontamos a el Panchatattva y Chaitanya Mahaprabhu, ahí vamos a ver que no había institucionalización. De hecho, si vamos al Bhagavad Gita, ni siquiera en el Bhagavad Gita hay una institucionalización, digamos, de la religión, por así decirlo. Sí hay una jerarquía, por ejemplo, están los brahmanas, ¿no? Están los sacerdotes que se ocupan de las ceremonias y demás, pero en la época de Krishna y Arjuna, si vamos al Bhagavad Gita, si vamos a esa conversación sagrada entre Krishna y Arjuna, en ese momento, en la sociedad védica, no había una institución religiosa. Estaban los brahmanas, que eran los sacerdotes, pero no había, digamos, una ONG, no había una asociación, no había una organización formal de la religión o de la espiritualidad. Todo tenía que ver con los Vedas, todo tenía que ver con la tradición, pero no había, digamos, estas instituciones, por así decirlo. En la época de Chaitanya Mahaprabhu, casi 5.000 años después, seguía sin haber institucionalización del Vaishnavismo. Chaitanya Mahaprabhu, él formó, encaró su forma de predicar, que era básicamente ir de pueblo en aldea cantando los santos nombres de Dios, era su formato, pero alrededor de ese formato tampoco se creó una institución, ¿sí? Simplemente lo hacían, digamos, espontáneamente. Esa era la estrategia. Entonces Chaitanya y sus seguidores todos seguían el mismo esquema. Pero no había, otra vez, no había organización, por así decirlo, no había una institución formal. La primera institución formal, si tenemos que ir, digamos, a lo que sería la noción moderna de institucionalización, esa tiene que ver con Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur en el año 1885 crea una agrupación llamada Vishva Vaishnava Raj Sabha. Vishva Vaishnava Raj Sabha, que se puede traducir como la Real Asociación Internacional de Vaishnavas, ¿sí? Y esa ya era una institución, era una ONG, fue creada 81 años antes de ISKCON en la India por Bhaktivinoda Thakur. Y acá ya vemos, digamos, el puntapié inicial a la prédica en el mundo moderno, por así decirlo. 1885, y ya Bhaktivinoda Thakur dándose cuenta de que ya no era suficiente la tradición, no era suficiente, digamos, los esfuerzos aislados, espontáneos para difundir el Bhakti Yoga, ya había que hacer algo más organizado, más institucional, más serio, con reglas, con regulaciones, con sedes, con una estrategia formal, por así decirlo. Por eso, 81 años antes de la creación de ISKCON, ya tenemos, gracias a Bhaktivinoda Thakur, en 1885, la Vishva Vaishnava Raj Sabha. Esto lo continúa más adelante, en 1920, su hijo, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, quien luego fue el maestro espiritual de Srila Prabhupada, en el 1920 crea la Gaudiya Math, ¿sí? Otra institución. Y la Gaudiya Math era una asociación de 64 templos. En la India, incluso si van el día de hoy,
cada templo en la India es como un microcosmos, ¿sí? Tiene su propia, digamos, organización. Y son pocos los templos que tienen lazos formales con otros templos. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? O sea, cada templo es como un mundo. Está dirigido por un director, un presidente, una acharya, hay un responsable del templo y cada templo tiene como sus reglas y regulaciones, es como un mundo en sí mismo. Para nosotros por ahí es difícil de entender eso, porque si uno va, por ejemplo, a una iglesia, aunque las iglesias tienen cierta autonomía, todas las iglesias forman parte de una institución, o sea, todas tienen sus reglas y regulaciones en común, ¿sí? Y todas las iglesias, en última instancia, aluden a una misma autoridad. Bueno, en la India no pasa eso. En la India cada templo es independiente y hay pocos templos que tienen, digamos, autoridad en común. Lo que hizo Bhaktisiddhanta en el año 1920 fue reunir 64 templos y ponerlos todos bajo un mismo mandato, por así decirlo, una misma administración. Y a esto se le conoció como la Gaudiya Math. Y esa Gaudiya Math tuvo templos no solo en la India, sino que de hecho abrió centros en Burma, este es en la zona de Indonesia, en la zona del sudeste asiático, en Alemania y en Inglaterra. O sea que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur tuvo sedes de su institución, de la Gaudiya Math, en Indonesia, en Alemania y en Inglaterra, no solamente en la India. Y esto fue 46 años antes de ISKCON, o sea, 46 años antes de que Srila Prabhupada creara su propia institución, la Gaudiya Math. Esa Gaudiya Math luego se desmembró al fallecer Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Si ustedes leen la biografía de Srila Prabhupada, fue uno de los momentos más tristes en la vida de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada no podía entender cómo sus hermanos espirituales se peleaban entre sí para ver quién se quedaba con qué parte de la institución. En vez de trabajar todos juntos, básicamente luchaban por el poder, y esa lucha por el poder terminó destruyendo a la Gaudiya Math. De hecho, hoy existe, entre comillas, la Gaudiya Math, pero existe a ese nivel, ¿sí? Como desmembrado, ya no con la fuerza que tenía en la época de Bhaktisiddhanta. Y bueno, y finalmente llegamos a Srila Prabhupada, año 1966. Srila Prabhupada, apenas un año después de haber emigrado a Estados Unidos, decide seguir el ejemplo de Bhaktivinoda Thakur, decide seguir el ejemplo de su propio maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, y crea ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y los miembros fundadores eran los hippies que estaban a su alrededor. Si ustedes leen la biografía de Srila Prabhupada, van a ver que los que firman el estatuto original o el documento fundacional de ISKCON, muchos ni siquiera sabían qué estaban haciendo. ¿Sí? Eran hippies que iban, que les gustaba, que les atraía un poco conciencia de Krishna, pero bajo ningún punto de vista entendían el momento histórico que estaban compartiendo junto a Srila Prabhupada. Prabhupada tenía una visión súper clara de lo que él quería a futuro, pero bueno, los jóvenes que lo acompañaban en ese momento no entendían exactamente qué estaban haciendo, pero muy misericordiosamente pusieron sus firmas y así se creó ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, hace 57 años atrás. Y después Prabhupada fue desarrollando su institución, obviamente que de muchísimas maneras, pero voy a mencionar por lo menos dos formas esenciales que nos heredó Srila Prabhupada y que permitieron que ISKCON se mantuviera a lo largo del tiempo. No es fácil mantener una institución funcionando durante más de 50 años. Tiene sus desafíos, la institucionalidad, pero bueno, gracias a Krishna, Srila Prabhupada nos dejó dos herramientas básicas para que ISKCON pudiera continuar y que vaya a poder continuar durante los siglos de los siglos. Por un lado, los 7 propósitos de ISKCON, ¿sí? Los 7 propósitos de ISKCON, que son, digamos, es como la carta magna, es como la constitución de ISKCON, en el sentido de que están los puntos básicos que la institución tiene que seguir, ¿sí? Cuáles son, digamos, las metas y los objetivos básicos de la institución. Ahí lo tengo a mi gran amigo Hari Kirtan.
nosotros tenemos un podcast juntos que se llama Liga de Devotos. Y ese podcast comenzó explicando y compartiendo los 7 propósitos de ISKCON. Así que si buscan Liga de Devotos en Instagram, los primeros 7 videos tienen que ver justamente con los 7 propósitos de ISKCON, que como digo son las metas, digamos es el plan general para la institución, los 7 propósitos de ISKCON, que es básicamente la estrategia de Srila Prabhupada para su institución. Eso es un punto. Y el otro punto, la otra pata importante que dejó Srila Prabhupada para que la institución pudiera continuar, es una administración, lo que nosotros conocemos en el mundo de ISKCON como el GBC, ¿sí? El Governing Body Commission. El otro día hablábamos con una persona con respecto a instituciones espirituales, y si ustedes se fijan, muchas instituciones espirituales se forman alrededor de un líder carismático, ¿no? Viene una persona con mucha energía, con mucha potencia, con mucho shakti, con mucho carisma, con ideas revolucionarias, ¿no? Con una linda prédica, y alrededor de esa figura se crea una institución, se crea un grupo. Pero en la mayoría de estos grupos, esta institución no logra continuar o no logra continuar con peso porque todo tiene que ver con el líder carismático, con el acharya. Y una vez que el líder carismático o abandona el cuerpo, fallece o cae de su posición, también va como desmejorando o va desapareciendo la institución. Lo que hizo Srila Prabhupada fue correrse del medio, creando el GBC. Entonces Prabhupada se mantiene en su posición de fundador Acharya, él es el creador de ISKCON y ese título, fundador Acharya, no lo puede tener ninguna otra persona dentro de la estructura de ISKCON porque históricamente fue Srila Prabhupada el primer Acharya y fue el creador de esta institución. Pero él creó una administración que existe al día de hoy, que es el GBC. Entonces, cuando Srila Prabhupada partió de este mundo, su institución no se desmembró, su institución no dejó de existir, sino que esa administración pudo continuar con altibajos, con desafíos. Todos sabemos que fines de los 70 y década del 80 no fue el mejor momento para ISKCON, ¿no? Las personas que tenían que administrar tuvieron muchos obstáculos, fue un gran desafío para que esta institución se mantuviera a flote, pero se mantuvo a flote justamente por eso, ¿sí? Porque hay, de hecho, al día de hoy una comisión directiva que administra esta ONG internacional, y aunque su fundador Acharya, su creador, ya no esté en el planeta, aún así esto puede sobrevivir en el tiempo. Así que ahí tenemos dos grandes herramientas que nos dejó Srila Prabhupada para que incluso nosotros ahora podamos continuar con ISKCON. Tenemos los 7 propósitos, sabemos cuál es la meta, sabemos cuáles son los objetivos de la institución y tenemos una administración, tenemos un GBC que ayuda a organizar la ONG para que esos propósitos y esas metas se puedan cumplir. Y esto es lo que estamos conmemorando y celebrando el día de hoy. Ya vamos 57 años de ISKCON. Por un lado es un montón, porque como dije antes, cualquiera que haya intentado crear algo, es difícil sostenerlo en el tiempo, 57 años, lo que sea, cualquier institución, puede ser un matrimonio, puede ser una banda de rock, no importa, cualquier grupo, es difícil sostenerlo durante tanto tiempo. Bueno, los devotos han logrado sostener ISKCON durante 57 años, eso va por un lado. Y por otro lado, históricamente es nada. ¿Qué son 57 años en la historia de una religión o de una institución? Es nada. Ustedes piensen que el cristianismo recién logró oficializarse después de 400 años. Entre la resurrección de Cristo y que el emperador Constantino decretara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, pasaron 400 años. O sea, el cristianismo tuvo 400 años de vida clandestina, underground, ¿no? de ser una secta prohibida por el Estado. Tardaron 400 años en formalizarse. O sea que 57 años no es nada en la vida de una institución. Somos muy jóvenes, obviamente que hay errores, obviamente que hay baches y hay altibajos, como dije antes,
pero creo que tenemos un buen cimiento, tenemos un buen origen, hay un devoto puro detrás de todo esto, que es Srila Prabhupada, y también creo que está muy claro el objetivo, cuál es la misión, visión de ISKCON. Si todos nosotros nos ponemos a estudiar los siete propósitos, creo que se entiende muy fácil y rápidamente cuál es el motivo por el cual estamos todos juntos y cuál es la razón de ser detrás del compartir conciencia de Krishna en el mundo occidental. Así que hoy estamos conmemorando los 57 años de ISKCON, este aniversario de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, fundada en 1966 en New York por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y que todos nosotros, de un modo u otro, somos miembros de esta institución. Y eso también es importante saber y entender, que no somos cuatro gatos locos perdidos en el mundo, sino que formamos parte no solo de una familia espiritual, sino que formamos parte de una estructura espiritual, de una organización espiritual, ¿sí? Y que hay centros, hay sedes, hay integrantes y miembros en todas partes del mundo, hay programas. ISKCON como ONG tiene departamentos o áreas que se llaman ministerios. Hay un ministerio de la mujer, hay un ministerio de educación, hay una oficina de protección para los niños. Hay múltiples áreas donde uno puede meterse a investigar y a colaborar y a participar. Y no solamente están los ministerios o, digamos, los departamentos formales, sino que a su vez un montón de devotos que son integrantes de ISKCON tienen sus propios proyectos que también están avalados por la institución, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo tengo a Chaitanya Das, él está metido en Vaishnava Care, que es un proyecto que tiene que ver con el cuidado de devotos dentro de ISKCON. Y así hay múltiples, con Hari Kirtan, nuestro maestro espiritual, su santidad Hridayananda Das Goswami, también Chaitanya Das, que somos todos hermanos espirituales, nuestro maestro espiritual tiene su propio proyecto, Krishna West, y así hay múltiples proyectos. Hay cosas que tienen que ver con el teatro, con la música, con el cine, con la gastronomía. Aquí en Mar del Plata tenemos el proyecto de Hare Krishna Mar del Plata, ¿no? Todos tenemos distintos proyectos y existen múltiples áreas donde uno puede involucrarse en la vida espiritual. Así que si nos mantenemos firmes y activos en conciencia de Krishna, está muy saludable ISKCON, ¿sí? Y quedan muchísimos años más por delante, donde cada uno de nosotros, si agregamos nuestro granito de arena, esta institución no tiene por qué parar de crecer, sino todo lo contrario, tiene cada vez más potencial para seguir creciendo, seguir expandiendo y seguir compartiendo conciencia de Krishna en cada pueblo y aldea, que es lo que quería Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? Así que, muy bien, devotos, yo voy a dejar por ahí este pequeño resumen, presentación. Hoy estamos conmemorando 57 años de la formación de ISKCON, de esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, fundada por Srila Prabhupada en 1966. No sé si ustedes quieren algo para comentar o quieren decir algo, si quieren aprovechar a hablar un poquito. Bueno, abran sus micrófonos. Alejandro, Hare Krishna, Alejandro, mis reverencias, ¿cómo estás? Krishna, ¿cómo estás, Prabhu? Bien, bien. Ahora una pregunta que por ahí se la hacen varios y me la hago yo también, todos los años que conmemoramos esta fecha de ISKCON. Y es que yo veo que es una institución y todo eso, pero esto lo digo porque muchas veces no debe pasar los devotos, todo que se confunde con el hinduismo, con estas cosas. ¿Cuándo es o cuándo no es una religión ISKCON? Qué buena pregunta, Prabhu. Muy buena pregunta. Esta pregunta de iniciación. Si alguien se quiere iniciar en el examen de iniciación, una de las preguntas es, ¿conciencia de Krishna es una religión o no? O sea, spoiler para los que se quieren iniciar, les voy a responder una pregunta del examen. Técnicamente, conciencia de Krishna no es una religión, porque el Bhakti Yoga es Sanatan Dharma. Es, digamos, la naturaleza del alma, es la tendencia natural de todas las almas, independientemente si son hindúes, cristianos,
musulmanes, judíos. O sea, en ese sentido, religión es una designación material, ¿no? Entonces uno dice, mira, yo soy musulmán, yo soy hebreo, yo soy cristiano, yo soy hindú. Son como etiquetas que uno se va poniendo para identificarse materialmente. En ese caso no es una religión, es Sanatan Dharma. Es la tendencia natural de las almas. Las almas tienen la tendencia natural a servir y amar a Dios, independientemente si tienen cuerpo de judío, cuerpo de cristiano, cuerpo de musulmán, cuerpo de hindú. Las almas, los seres espirituales, sin designación, todos quieren servir y amar a Dios. Entonces esa es la respuesta filosófica. Sí es cierto que nuestra práctica adhiere e incluso incorpora elementos de la religión. O sea, hay un montón de atributos religiosos en nuestra práctica. Por ejemplo, nosotros oramos, cuando cantamos Hare Krishna en el rosario, estamos orando, el rezo, la oración, el mismo uso de un rosario, el hecho de que haya ceremonias, rituales, que haya gurús, ¿no? Que haya templos, ¿no? Todas esas cosas son, digamos, recursos de una religión formal. Las religiones tienen sus sedes, sus iglesias, mezquitas, sinagogas, siempre hay una clase sacerdotal, ¿no? Está el rabino, está el cura, el pastor, el sacerdote, el imán, está la oración, están los rosarios. Todas las religiones monoteístas usan rosario, ¿no? Los judíos usan rosario, los musulmanes usan rosario, los cristianos usan rosario, nosotros usamos rosario. O sea que en ese contexto, digamos, hacemos uso de los atributos religiosos. Y en muchos lugares del mundo, ISKCON está inscripta formalmente en un registro de cultos. De hecho, en Argentina es así. En Argentina, ISKCON Argentina está registrada en el Ministerio de Cultos de la Nación, de la República Argentina. Entonces, hay un aspecto, digamos, externo, donde en un sentido es una religión, porque es un proceso para revincularse con Dios, pero después hay un aspecto, digamos, un poco más esotérico, místico, interno, en donde no somos una religión, sino que lo que estamos intentando es revivir nuestra conciencia original. Y nosotros naturalmente, en origen, tenemos este deseo de vincularnos amorosamente con Dios. Y lo que hace Conciencia de Krishna o el Bhakti Yoga es revivir o reactivar esa naturaleza que tenemos. ¿Se entiende, Prabhu? Es como un mix. Hay cosas, en algunas cuestiones externas es 100%, se podría catalogar como una religión. Pero en la práctica interna hay otra cosa, hay un poco más. Sí, sí. Sí, sobre todo la pregunta también va por el lado de, a veces es el sentido de pertenencia, ¿no? Porque, Sí. ¿a qué perteneces? Ah, ISKCON. ¿Y qué es ISKCON? Para los demás, ¿no? Claramente estoy diciendo. Sí, a veces, por Pero eso, claro, es como, no, pero y ahí donde muchas veces se ha caído este tema de los sectarios y todo eso, sin tener como un respaldo así que sea algo. O sea, el mormón es una religión, te serán 10, 100, 1000, pero es una religión. Sí, claro. ¿Cuánto dista a que sea una religión? Ser Hare Krishna es una religión, un Vaishnava una religión. No dista mucho, porque como usted dijo, tenemos está todo lo que se tiene prácticamente, y creo que más, porque hay muchos principios que no los cumple ninguna de las religiones muy conocidas. Ni siquiera la limpieza, empezando por ahí. Pero, tal cual. Sí, no es que no seamos, no es que ahora es 100% una no religión, Conciencia de Krishna. Porque como dije, hay atributos religiosos que nosotros seguimos y adherimos y practicamos. Y de hecho, institucionalmente, en muchas partes del mundo, ISKCON está inscrita dentro del registro de cultos, ¿no? Como se entiende, como que externamente es una religión. Pero bueno, después nuestra teología, o sea, nosotros que estamos practicando Conciencia de Krishna, entendemos el término religión como una designación material, mientras que Conciencia de Krishna o el Bhakti Yoga
es, digamos, la naturaleza del alma, ¿no? Independientemente de su religión. Fíjense que está el famoso verso del Bhagavad Gita, ¿no? El Sarva Dharma Parityaya, ¿no? Krishna en el 1866 del Bhagavad Gita, ese famoso verso, abandona todas las religiones, ¿no? Sí. Krishna le dice a Arjuna, abandona todas las religiones. Entonces, ¿cómo le está diciendo Krishna a Arjuna que abandone la religión? Si la religión es el yoga, es el medio por el cual vinculamos con Dios. Entonces, Krishna en realidad lo que le está diciendo a Arjuna es que se olvide de sus etiquetas, ¿no? Sí. Que abandone las designaciones, que él se autoperciba, se reconozca, se entienda como un alma espiritual al servicio del Señor. Entonces, internamente esa tiene que ser nuestra meditación, ¿no? No somos ni... Y Chaitanya Mahaprabhu dijo algo parecido, ¿no? Cuando en el famoso verso que él dice, no somos ni Shudras, ni Vaishyas, ni Brahmanas, ni... ¿no? Somos hasta Dasa Nudasa, somos sirvientes del sirviente del Señor. ¿No? Otra vez, esta idea de que tenemos que sacarnos de encima todas esas etiquetas y designaciones para entender quiénes somos en realidad. Entonces, bueno, externamente está bien, presentémoslo como una religión, pero cuando estemos practicando, entendamos que en realidad va por otro lado. Seguramente, yo creo que ningún devoto lo duda de eso. El tema es el exterior en realidad. O Sí, sea, está la bien, etiqueta sí. para los demás, ya Sí, sí, para... a veces para simplificárselo, porque también es Sí. fácil a las personas entender el concepto de religión. Entonces, a veces Ujú. no le podemos decir esto que acabo de decirle a una, no podemos estar 15 minutos para explicarle a una Ah, persona bueno, si somos, obviamente. digámosle, bueno, sí, es una Obviamente. religión monoteísta de la India. Haribo, y se lo explicaste en 2 minutos. Claro. Gracias, Prabhu, gracias, Hare Gracias a Krishna. vos, Prabhu. Acá tengo algo en el chat de Chaitanya Prabhu. Dice, si Krishna, sí, Krishna es el origen de la totalidad y la religión como forma es parte de la totalidad. La conciencia de Krishna incluye la religión per se. Así es, Chaitanya Prabhu. Muchísimas gracias por su aporte. Sí, es así, claramente hacemos uso de factores religiosos, ¿no? Tenemos sacerdotes, oramos, tenemos rosarios, tenemos templos, ¿no? Es obvio que estamos recurriendo a algunos de los atributos de la religión, claramente. Hare Kirtan Prabhu, adelante, Santo. Hare Krishna, buenas tardes a Haribolo. todos, a todas. Gracias, Prabhu, por el encuentro, por la clase. Me gustó que compartiste muchos datos que no había escuchado. Esto de los templos en... Sabía que había mandado Bhaktisiddhanta algunos devotos a Estados Unidos, a Inglaterra y eso, pero no sabía que habían abierto sedes y eso, así que interesante todo eso que comentaste. Bueno, nada, agradecer a Prabhupada, ¿no? Haber ideado, como vos dijiste, ese mecanismo institucional para proteger las enseñanzas Vaishnavas, ¿no? De alguna manera es la única forma de que esto se mantenga, ¿no? Mencionaste a ISKCON, al GBC y también yo agregaría la BBT, ¿no? La editorial, porque... y como dijiste vos también, con todos los defectos que puede haber en la institución y demás, gracias a Dios se mantiene vivo a las enseñanzas del Bhakti, que es muy difícil también, ¿no? Yo el otro día me trae la miel un conocido que es evangelista y así es pastor, ¿no? Así que siempre aprovecho y charlamos un poco. Y claro, me sorprende la potencia que tienen las religiones más difundidas. No sé los evangélicos cuánto hace que tienen institución formal, pero no sé, por ejemplo, acá en Tres Arroyos tienen una sede principal, una gran iglesia, y ahora son varios, ¿no? O sea, hay como muchas líneas de evangelio. Entonces, pero justo esto que estaba hablando, tienen una sede principal y compraron otra sede. Y se la dan al sacerdote para que viva ahí y predique en un barrio. O sea, en Tres Arroyos son 40 cuadras a la derecha y a la izquierda y se terminó. Y tienen dos sedes propias en Tres Arroyos. Y la cantidad de personas que van, ¿no? Yo digo, qué loco esto porque
me sorprende, por un lado, lo eficientes que son como predicadores. Creo que hay que prestar atención porque transmiten la información de una manera, no sé, increíble, porque realmente se paran en cualquier lado y juntan 50, 60 personas, pero como si nada, de un plumazo. Entonces, por un lado eso, ¿no? Qué impresionante la capacidad que tienen de hacer que la institución crezca, que era lo que Prabhupada quería y que evidentemente nos cuesta un montón hacer, y a Prabhupada no le costó, porque Prabhupada tenía una potencia increíble, ¿no? Pero, entonces, por un lado, Prabhupada dejó algo increíble y por otro lado dejó un desafío muy grande, porque lograr lo que él logró o tratar de seguir generando esa cantidad de entusiasmo que él generaba, estamos viendo que no es tan fácil, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Como que siempre que sale este tema de ISKCON y el tema de Prabhupada y el tema de la prédica, uno instantáneamente se pregunta, bueno, ¿cómo puedo hacer o qué estamos haciendo como grupo para generar ese crecimiento, ¿no? Y bueno, ahí empieza esto que decía, ¿no? Porque traje eso de los evangélicos como decir, bueno, Prabhupada quería eso para ISKCON, que haya 2 sedes en Tres Arroyos, ¿sí? Y bueno, estamos intentando algo, pero es realmente, yo no digo que es triste porque es trascendental, es hermoso, ¿no? Somos poquitos, pero somos grandes almas, pero realmente estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces, y por otro lado, bueno, ese gran desafío que es cómo construir eso y cómo lograr que eso se expanda y, y también reconocer que nuestro proceso, porque también enseguida surge la respuesta, bueno, ¿por qué esos procesos son tan convocantes, ¿no? Y este amigo me explicaba, ¿no? Toda la concepción de que en realidad cuando uno se rinde a Jesucristo, eh, en realidad ellos no tienen un proceso para llegar. El único proceso es entender que Jesús murió por tus pecados, ¿no? Entonces ya en ese punto, digamos, ya está. Si vos querés hacer vos parte de esfuerzo, digamos, es como que estás desafiando a Dios, digamos, como que te crees más poderoso que Dios. Entonces, claro, en un punto lo entiendo y me parece que es así, porque nosotros creemos en la misericordia y que solo se llega a Krishna a través de la misericordia, pero nosotros también proponemos un proceso y que en principio parece súper simple, que uno dice, bueno, cuando conoces a los devotos decís, es cantar y comer, ¿no? Y es cantar y comer, porque no es más que eso, pero simultáneamente después es muy complejo, es muy difícil, porque la mente está descontrolada, los sentidos están descontrolados. Entonces digo, bueno, obviamente cuando vos le ofreces a una persona un proceso de salvación en el que no tiene que hacer nada, digamos, y un proceso de salvación en el que tiene que trabajar para controlar la mente, los sentidos, el carácter, como dijo Alejandro Saucha, ¿no? La limpieza, la veracidad, la tolerancia, bueno, que ellos también de alguna manera, ¿no? Son principios que ellos cultivan, pero el nuestro es como, bueno, remangate y ponete a servir, a laburar, ¿no? A Dios. Entonces digo, bueno, claro, ahí también radica un poco que la gente se acerca a cantar mantras 2 veces y después dice, bueno, sí, me encanta cantar mantras, pero acá, un ratito y compartir con los amigos, ¿no? Y después seguir mi vida sin hacer ningún tipo de esfuerzo o cambio. Entonces, nada, no, o sea, estoy feliz porque tenemos esto, que es ISKCON, y veo un gran desafío para nosotros y para las generaciones futuras, quizás más, de entender y descubrir mecanismos para que ISKCON siga creciendo, ¿no? Y se sostenga, obviamente, pero pueda crecer, que es lo que Prabhupada quería, ¿no? Así que nada, eso. Agradecerte, Prabhu, por la clase. Y bueno, nada, cada uno como miembros de ISKCON, nada, pensar qué podemos hacer, cómo podemos contribuir y humildemente cada uno desde su lugar, ¿no? Pero bueno,
nada, somos muy jóvenes, eso es muy cierto también. Así que tenemos que seguir y seguir, en algún momento va a estallar la revolución Vaishnava. Bueno, gracias. Gracias, Prabhuji. Muchísimas gracias por el aporte y sí, como siempre coincido plenamente con vos, Prabhu. Todos puntos muy, muy interesantes. Mira, justo yo creo que es muy bueno esto que vos decís, Prabhu, de mirar otras instituciones y ver cómo ellos logran cosas, porque estoy convencido que podemos aprender de ahí. Eh, porque de alguna forma entiendo lo del proceso y es una realidad. Yo siempre digo que lo único que aleja a las personas de conciencia de Krishna es el alto nivel de compromiso. Conciencia de Krishna requiere de un alto nivel de compromiso. Y yo que he estado en otras instituciones, practicando otras religiones a lo largo de mi vida, no sucedía. Es como dice Harikirtan Prabhu, ya hubo alguien que hizo el esfuerzo por nosotros. Nosotros solo tenemos que creer en esa persona. Tenemos que adorar a la persona que hizo el esfuerzo, mientras que nosotros podemos como quedarnos en casa descansando, porque ya hubo alguien que hizo el trabajo por nosotros. Conciencia de Krishna, no sé si se dieron cuenta, pero no funciona así. En conciencia de Krishna, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, independientemente del esfuerzo de los demás. Nosotros tenemos que hacer el yoga, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de reconexión de forma individual, personal. Y si lo queremos hacer bien, profundamente, íntimamente, como dice Prabhu Harikirtan, nos damos cuenta que el nivel de compromiso es muy alto, ¿no? Y termino haciendo malabares con muchos ejercicios simultáneos. Y para muchas personas eso no es atractivo porque están acostumbrados a otra cosa. Entonces eso quizás apaga un poco la llama del crecimiento, por así decirlo, y se vuelven más atractivos otras religiones que no exigen lo mismo que exigimos nosotros. Pero es igual creo que se puede aprender de las otras instituciones, ¿no? La forma en que se presentan, la forma en que comunican, la forma de sus templos, por ejemplo. Hay una famosa anécdota de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, el templo de Los Ángeles, fue comprado y diseñado por Srila Prabhupada. Es una ex iglesia. Hoy ese templo está modificado, no al criterio de Srila Prabhupada, sino al criterio de las personas que vinieron después. Pero en la época de Srila Prabhupada, y se ven fotos de ese templo, Prabhupada mantuvo la misma estructura de la iglesia. Prabhupada, de hecho, había hecho un arreglo para permitirle a las personas ingresar con zapatos al templo. La deidad, el salón de la deidad, estaba aparte. Si alguien quería ir a ver a la deidad, entonces podía sacarse los zapatos e ir a un cuarto aparte para ver a la deidad. Pero si las personas querían entrar al salón principal a escuchar la clase o a participar del kirtan, Prabhupada había mantenido los mismos bancos de iglesia y le había dicho a los devotos que le permitieran a las personas entrar con zapatos. Y eso ya no existe hoy en día en el templo de Los Ángeles, ¿no? Las deidades se mudaron al salón principal y entonces las personas cuando entran al templo tienen que sacarse los zapatos, ya no están los bancos de la iglesia, se tienen que sentar en el piso, ¿no? Y esas estrategias a veces desaniman a las personas a participar. Entonces me parece muy bueno lo que dice Prabhu Harikirtan, ver cómo las otras instituciones y las otras religiones están haciendo lo que hacen, porque evidentemente lo están haciendo muy bien, porque están creciendo. Entonces, teológicamente no hay nada que aprender. Creo que tenemos la mejor filosofía, entonces no tendríamos que aprender la ciencia espiritual de nadie más. Dediquémonos a leer el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, y ahí ya tenemos nuestra filosofía espiritual. Pero de algunos detalles culturales, étnicos, externos, creo que algunas otras instituciones le están yendo mucho mejor que nosotros. Entonces, bueno, de ahí podemos aprender. De eso sí podemos aprender. Y después la otra cosa que decía Harikirtan, que también coincido, creo que formar parte de ISKCON también implica la responsabilidad de crecer. Prabhupada quería un movimiento en crecimiento. Y creo que todos los devotos serios de ISKCON tienen que hacer su esfuerzo por aportar a la misión de prédica. ¿No? Acá tenemos a Chaitanya Das, que está predicando en Santa Fe. Tenemos a Harikirtan predicando en Tres Arroyos. Bueno, nosotros, como verán, somos de Mar del Plata, Hare Krishna en Mar del Plata. Estamos predicando en Mar del Plata. Y todos los devotos tienen, creo que es una obligación
que tienen los devotos de predicar en su región y intentar difundir y crecer en la medida de todas sus posibilidades. Poco, mucho, arriba, abajo, con sede propia, sin sede propia, pero no parar la prédica, ¿no? Si todos los devotos también se sumaran a la misión de prédica de Srila Prabhupada, creo que también crecería la institución. Hoy por hoy me parece que hay muchos devotos en posiciones como de confort, están dentro de su zona de confort. Estaría buenísimo que devotos mayores de nuestra institución salieran de su zona de confort y crearan su propio proyecto de prédica y se dedicaran a difundir las enseñanzas de Prabhupada y Chaitanya Mahaprabhu. También eso, porque somos millones de personas en el mundo. Nosotros tenemos esa idea de que somos poquitos porque en nuestra zona somos poquitos, pero globalmente somos muchas, muchas personas. Imagínense a todas esas personas predicando en simultáneo, ¿no? Ahí sería una verdadera revolución espiritual. Pero tenemos que tenemos que tener el entusiasmo de querer llevar la palabra de Dios al prójimo. Y eso también, ahí coincido con Hari Kirtan, ahí sí vamos a crecer, crecer de verdad. Así que gracias, Hari Kirtan Prabhu, muchas gracias. Sergio Prabhu, nos vamos a ir con usted. Ya nos queda en los últimos 10 minutos, así que Sergio, aprovechemos para Bueno, cerrar. podemos partir entonces porque ustedes ya lo dijeron todo. No, diga lo que usted quería decir. No, es que en realidad ustedes redondearon el punto que yo iba a tocar muy bien, creo que es redundante. Sencillamente, ya Hari Kirtan lo hizo muy bien. Yo iba a mencionar que justamente los evangelistas lo que transmiten es bastante más simple para el común de la gente que lo que puede hacer Conciencia de Krishna. Y que, bueno, los lugares de prédica sí, se parece mucho a una iglesia tradicional, occidental. Claro. Y el que está predicando está ahí en camisa y pantalón como cualquier otro de los que participen. No estoy con esto criticando la vestimenta tradicional de Conciencia de Krishna de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que la gente no tiene un choque cultural tan grande. Entonces, lo que se podría hacer es difícil en el sentido en que no se puede hacer una Conciencia de Krishna light. No se puede escribir un libro de Conciencia de Krishna for dummies. No es algo que se pueda reducir para que sea más, entre comillas, potable, más digestible. Entonces, no sé, yo iba a hacer la pregunta. ¿Cómo sería tener tanto o más éxito como tienen ellos en su prédica? Yo lo veo difícil, sinceramente lo veo difícil, porque más leo, más los escucho y, bueno, más aristas tienen, más complejo es, en el sentido de que hay una enorme abundancia y además con un montón de terminología en otro idioma que, bueno, por favor, es el idioma de Dios, ¿no? La palabra de Dios, el sánscrito, hasta donde yo entendí, no tiene origen humano. Entonces, bueno, todo esto hace que sea muy difícil para alguien que se acerque. Tal vez ahí está el punto, que la misma esencia de conciencia de Krishna la hace difícil de alcanzar. Pero bueno, supongo yo que la van a alcanzar los que están buscando las respuestas que no encuentran en las otras religiones. Un poco lo que me pasó a mí, y bueno, también en la sana de Hari Kirtan hay gente que coincidió en eso, ¿no? Cuando se habló. Entonces,
pareciera como el último escalón, ¿no? Para alcanzar una plataforma espiritual que realmente nos lleve de vuelta al Supremo. Y que todos los otros estadios son previos a eso. Le pasó a Luisa, me pasó a mí. Entonces, entiendo lo que dice Hare Kirtan, ¿no? De los evangelistas, pero ¿cómo hacer eso en conciencia de Krishna? Yo no tengo un aporte que hacer, lamentablemente. Querría decir ahora algo que sume, pero lo que estoy diciendo, lo que estoy planteando es el panorama, ¿no? Yo he ido a un par de reuniones de evangelistas y sí, claro, es sorprendente. Tienen un canal de televisión propio Sí, claro. acá. Transmiten las ceremonias en YouTube en vivo. Es impresionante. Es impresionante. Y cómo se ayudan además económicamente entre ellos. Es muy atractivo desde ese punto de vista, si uno quiere, materialista, ¿no? Desde el punto de vista material. Entonces, bueno, la gente que vive todo el tiempo en el materialismo ve eso que suma algo de espiritualidad y bueno, me prendo. Porque no es tanto, ¿no? Como usted bien dijo, pero bueno, yo no es tanto lo que yo tengo que entregar. Entonces, bueno, y obtengo mucho. Entonces, yo lo sigo viendo a Conciencia de Krishna como la universidad, ¿no? Uno está en el kinder, primaria, secundaria, tercero, universidad. Bueno, pareciera, ¿no? Que uno se gradúa cuando entra a Conciencia de Krishna. Pido disculpas si algún término o alguna idea no está bien encuadrada, pero bueno, viene esto de un neófito, así que ustedes sabrán disimular eso. Está Gracias. perfecto, Prabhu. Está todo perfecto. Sí, sí, se entiende y coincido también, Prabhu. Coincido plenamente con usted. La realidad es, bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Creo que filosóficamente no podemos restarle mucho a conciencia de Krishna. Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Esto es Raja Vidrya, Raja Guhyam, ¿no? Es el rey de la educación, es el más secreto de los secretos. O sea que claramente la vara está muy alta, teológicamente hablando. Y bueno, lamentablemente algunas personas por su estado de conciencia no logran captar toda la riqueza o toda la profundidad de conciencia de Krishna. Y eso no lo podemos cambiar, no podemos reducir la filosofía simplemente porque la gente no entiende. Pero sí estoy de acuerdo con usted, Prabhu, de que lo que sí podemos minimizar es el choque cultural. Sí podemos hacerle más fácil el ingreso a las personas a conciencia de Krishna. Y ahí sí estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con Hare Kirtan, estoy de acuerdo con el proyecto de nuestro maestro espiritual, Hridayananda Das Goswami, esta idea de que ya que filosóficamente es complejo conciencia de Krishna, no se lo hagamos más difícil de lo que ya es. Y intentemos ayudar a las personas a alcanzar con el nivel necesario de conciencia de Krishna, no pararlos en la puerta, ¿no? Sino dejémoslos entrar, démosle las herramientas y que la persona haga su propio camino, su propio esfuerzo, su propio viaje hacia conciencia de Krishna. Algunos llegarán a la cima, otros se quedarán por la mitad, otros se quedarán en la puerta, otros se irán, pero eso ya son decisiones personales de cada uno, si le interesa, no le interesa, si quiere, si no quiere, si puede, si no puede. Pero obstaculizárselo en pos de una filosofía no tiene sentido. Vamos a simplificárselo. Es que si no, Claro, imagínense porque que es como ir al colegio y en primer grado darle al nene una ecuación con fracciones. O sea, el nene no entiende nada. En primer grado tiene que darle un palito más un palito, ¿no? Y que vaya arrancando las matemáticas de una forma totalmente simple. No complicárselo más de lo necesario. Entonces, claro, ahí sí, porque coincido. si no, Prabhu, perdón, ¿no? Pero si no, el templo aparece
un atractivo turístico al final. Claro, exacto. Es decir, Una voy, curiosidad. conozco, mirá qué lindo, visualmente qué atractivo, mirá Sí. cómo visten, qué rico el prasad. Bueno, el año que viene vuelvo. Sí, termina siendo una curiosidad. Exactamente. Ese es el punto, ¿no? En vez de que sea algo que la persona se sienta atraído a ir con frecuencia, ¿no? Sí, tal cual, Prabhu. Ahí, en eso coincido 100% con usted, Prabhu. Creo que ese es el gran desafío que tenemos que hacer como devotos Hare Krishna, ver de qué forma presentamos el Bhakti Yoga de un modo lo suficientemente atractivo para que las personas intenten, aunque sea, que intenten, que hagan su intento personal para llegar a Krishna. Herramientas hay cientos de herramientas. Te puedo dar un montón de herramientas, te puedo dar recursos, te puedo dar ejercicios, te puedo dar filosofía, te puedo inundar de ideas. Pero por lo menos dejemos que la gente entre, que se suba al barco. Y una vez que están arriba del barco, bueno, a ver si les gusta el viaje. Puede ser que no les guste el viaje, puede ser que se quieran bajar. Y está bien, está perfecto. Pero no le prohibamos el ingreso al barco, ¿no? No le prohibamos subir al barco, aunque sea. Eso coincido, Prabhu, coincido plenamente con usted. Voy a leer, Chaitanya Das dice, cuidado sincero de los devotos, comprometerse con el otro, sentir su corazón. Sí, Prabhu, también el cuidado de devotos, muy, muy importante si queremos crecer sanamente como institución. Eso es un gran problema de las instituciones, ¿no? Todo se vuelve tan impersonal, ¿no? Cuanto más grande, más edificios, más cuenta bancaria, más reglas, más regulaciones, más responsabilidad, y empezamos a despersonalizar, impersonalizar el movimiento. Hay que tener mucho cuidado de mantener las relaciones humanas bien cálidas, ¿sí? No volvernos máquinas. Prabhus, nos queda un minuto, así que hoy nos vamos a despedir muy rápidamente antes que Google Meet nos corte. Quiero agradecerles esta hora que estuvieron conmigo compartiendo y conmemorando acerca del 57 aniversario de ISKCON. Muchísimas gracias por tomarse un tiempito para que hoy podamos asociarnos. Y bueno, éxitos cada uno en su localidad con la prédica, con el proyecto que tengan y con esto de mantener vivo ISKCON y andando por muchísimos años más.